Antes de dar la explicación, lean Mateo 14, del 23 al 36. Desde ya que lo lean, se regresan para acá. Antes de hablar de lo del mar y el viento fuerte y la fe de Pedro, que es lo que usualmente se discute más entre estos versículos, quiero que enfoquen su atención un poco al versículo 23, que creo yo que pues a veces es bastante ignorado. El versículo dice que después de despedir a la multitud, subió al monte a estar solas para orar y al anochecer estaba ahí solo. A solas para orar. Jesús nos enseña aquí con su ejemplo que en ocasiones debemos dejar la sociedad de la gente y retirarnos a la soledad para tener una oración más seria y ferviente. Como dijo George Leo Haydock, la compañía de los mortales es a menudo una gran distracción para el cristiano ferviente. O en las palabras, por ejemplo, de Teofilacto de Orrit, que dijo que Jesús subió al monte para mostrarnos que debíamos orar de una manera imperturbable. Y todo lo que hizo fue por nuestro bien, ya que él mismo no tenía necesidad de orar. Oró hasta el atardecer, enseñándonos a no dejar de orar después de poco tiempo. Y también a orar especialmente por la noche, porque pues entonces hay mucha calma. Si ponen atención a las oraciones de Jesús, se van a dar cuenta que este es pues usualmente un patrón que él tenía, ¿no? En retirarse a un lugar solo. Como cristianos debemos de seguir tras los pasos del maestro, así que creo que apropiado preguntar aquí, ¿cuándo fue la última vez que te apartaste para orar a solas y sin interrupciones? A veces pensamos, bueno, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Pero el punto no es si crees que es importante orar o no. Hablar con Dios es importante, entonces habla con Él, aun cuando tú no creas que es importante, a Él le importa que hables con Él. Pero bueno, sigamos con la historia. Después de ser alimentados, los discípulos pasan por una dificultad. En esta dificultad su fe es puesta a prueba. Y con esto quiero que vean una conexión con lo que hacemos cada domingo al participar del memorial. En la cena del Señor pues somos alimentados por Jesús y el resto de la semana nuestra fe es probada. Aquí vemos a los discípulos no pasando muy bien la prueba. ¿Qué tal nosotros? En la predicación pasada vimos que al alimentar a los 5,000 y más que estuvieron ahí, tiene que ver precisamente con la vocación del cristiano, de dar aunque sea lo poco que tenemos para ayudar a otros y ver cómo Dios hace algo grande con eso pequeño que dimos. Estos versículos pueden verse ahora desde la perspectiva de una vida de fe o de fidelidad. Aunque lo que vemos es una fidelidad pues a medias o una fidelidad mezclada con miedo y duda, pues yo creo que en eso nos parecemos mucho a los discípulos. En esta historia tenemos algo que hace de la Biblia un libro especial. Uno de sus héroes falla, Pedro. Y Mateo no se frena para describir esta situación, aun si hace pues, ver mal a Pedro. Pero piénsenlo de otra forma. Mucho se ha dicho acerca de la falta de fe de Pedro al comenzar a ahogarse, pero creo que falta mencionar más seguido que de todos los discípulos en la barca, Pedro fue el único que se animó a salir. ¿Cuántos de nosotros tendríamos, aunque sea la poca fe de Pedro, para salir de donde nos sentimos seguros? La fidelidad de Pedro en esta historia es mayor que la del resto de los discípulos. Entonces, pues que se nos grabe eso. Y es entendible, ¿no?, que estos hombres tuvieran miedo. Recordemos que algunos de ellos son pescadores profesionales. Saben el peligro que es el mar. Y aunque son pescadores profesionales, obviamente hay cosas que no pueden controlar. Hay cosas sobre las que no tienen poder, como las olas y el viento. Nosotros somos iguales a ellos. Hemos descubierto muchas cosas de cómo funciona el mundo. Hemos aprendido muchas cosas. Algunos somos profesionistas en ciertas áreas, lo que nos vuelve expertos en muchas cosas. Como humanidad hemos inventado muchas cosas, sin embargo aún no tenemos el poder de hacer muchas cosas que realmente importan. Dice al respecto N.T. Wright que hemos inventado máquinas maravillosas para hacer la guerra, pero nadie ha encontrado todavía una que haga la paz. Podemos poner a un hombre en la luna, pero no podemos poner comida en los estómagos hambrientos. Podemos escuchar los cantos de las ballenas en el fondo del océano, pero no podemos oír el llanto de las almas humanas en la calle de al lado. Y entre todo eso que nos sacude, pues viene algo o alguien hacia nosotros, caminando. Y así como los discípulos, muchos del mundo, incluidos nosotros, tenemos miedo. Incluso para los que conocemos por lo menos un poco de Jesús, a veces parece como si fuera una fantasía, como si Jesús pareciera un mito, como si pareciera un fantasma.
y por ello muchas veces preferimos no acercarnos a Él o no queremos que Él se acerque a nosotros. Aquí incluso los que creen en Él, los que lo han visto hacer cosas impresionantes como alimentar a más de 5,000 con pocos panes y peces, no saben qué esperar de Él. Lo que hace Jesús es imposible. Y a veces los cristianos que sabemos que debemos imitarlo, pensamos, ay, ¿yo cómo hago eso? ¿Y saben cuál es el problema con pensar eso? Que nos quedamos pensando. Son pocos los que precisamente deciden imitarlo. Buscan alimentar a los necesitados, aunque sea pues con lo poquito que tienen. En el mundo que vivimos, amar al prójimo es algo que la mayoría consideraría imposible, y nosotros podemos hacer lo imposible para ellos, darles esperanza por medio del amor que les tenemos. Una iglesia que reta a los poderes del mundo, que oprimen a los demás, al liberar a otros de esa opresión, es una iglesia que no necesita explicar quién es Jesús. Esa iglesia es Jesús. Somos el cuerpo de Cristo y debemos vivir como Él. Dice Howard West que adorar a Jesús significa que el miedo que experimentamos al estar tan lejos de la tierra en un mar sin caminos, azotado por vientos y olas, no dominará nuestras vidas. El miedo domina nuestras vidas cuando asumimos que nuestra tarea es sobrevivir a la muerte o salvar a la iglesia. Nuestra tarea, sin embargo, no es sobrevivir, sino ser testigos fieles. El miedo no puede dominar nuestras vidas si tenemos un buen trabajo que hacer. Buen trabajo que hacer no es más que otro nombre para la adoración. El momento en el que más seremos tentados a evitar vivir nuestra vocación es el momento en el que podemos probablemente ser más de ayuda para otros. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros pues, nos hemos cruzado en la calle, ¿no? De una banqueta a otra, precisamente porque vimos a un vagabundo? Y a veces automáticamente pensamos, pues se droga. Pero la verdad es que no sabemos su historia, no sabemos por qué está en esa situación, no sabemos si tiene hambre, no sabemos nada. Y por lo mismo, pues muchas veces no queremos ayudar. Muchas veces Jesús nos pide que hagamos algo que para nosotros parece imposible. Y no solo en cuestión de ayudar a otros. Si estoy inactivo, ¿qué debo hacer dentro de la iglesia? ¿Qué pecado debo dejar atrás? ¿Cómo puedo desarrollar el hábito de la oración a solas? ¿Cómo puedo empezar a leer la Biblia? La realidad es que a lo que fuimos llamados a hacer es obvio y es básico. Todos sabemos qué debemos hacer, pero en la práctica, así como Pedro, nos es muy difícil mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Por eso nos ahogamos en nuestros problemas. Y las palabras de Jesús a los discípulos y a nosotros, aunque son de ánimo, también tienen un pequeño regaño. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Y después dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nuestros oídos, nuestra voluntad, nuestros corazones deben estar listos para hacer lo que Jesús nos pide, incluso cuando parece imposible. ¿Qué frena tu fe? Es decir, ¿qué te impide ser fiel? Y la pregunta con la que quiero que queden reflexionando es, ¿estás dispuesto a dejarlo por Cristo? Que Dios los bendiga.